La inflación del mes de mayo fue del 5,1%, llegó al 60,7% en el último año. Es la cifra más alta de los últimos 30 años. Sí, el acumulado en lo que va del 2022 es del 29,3% y lo decías, de mayo de este año a mayo del año pasado se registró una suba del 60,7% en el índice de precios al consumidor, lo que está marcando un registro histórico. Por supuesto, con algunos rubros que han crecido por encima de ese promedio. Y acá estamos compartiendo el desglose, lo que dio a conocer el INDEC. El rubro que más creció en el mes de mayo fue salud, con una suba del 6,2%. Mientras tanto, el transporte también tuvo su parte, 6,1%. Vestimenta y calzado también por encima del promedio inflacionario, se ubicó en el 5,8%. Restaurantes y hotelería, 5,7%. Bebidas alcohólicas y tabaco también un 5,7%. Y aquí la parte más sensible de la conformación, que tiene que ver con alimentos y bebidas, que crecieron por debajo del promedio, 4,4%. Hay que decir que en este rubro, desglosando, lo vamos a hacer, pero básicamente hubo un aumento también de las carnes, fundamentalmente, ¿eh? Claro, en el rubro alimentos y bebidas, en el desglose de lo que tiene que ver con ese apartado específicamente. Por ejemplo, el caso de los aceites, 11%. En algunas regiones, menos, pero el aumento más alto, 11%. Carnes y derivados, lo decíamos, uno de los aumentos más importantes, con un 6% promedio. Claro, bueno, en ese 4,4 se está visualizando un promedio. Hay alimentos que estuvieron muy por encima de ese indicador. Desde el Ministerio de Economía destacaron que este índice de precios al consumidor es la segunda reducción consecutiva tras haber alcanzado un pico en marzo, cuando la inflación fue del 6,7%. La desaceleración de la inflación núcleo responde a menores tasas de aumento en rubros de alimentos, restaurantes, adquisición de vehículos, entre otros, según indicaron hoy desde la cartera económica. Vamos a saludar a Guillermo Oglietti, economista, para hablar de este tema tan urgente para nosotros los argentinos. Guillermo, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gusto hablar con vos. Igualmente. Bueno, Guillermo, nuevamente una cifra que, bueno, si bien muestra una desaceleración, es un impacto duro para los argentinos. Sí, no estoy seguro que podamos hablar de desaceleración. La inflación es muy alta, sin duda ha caído respecto al mes pasado y el anterior, donde fue 6,7, 6, ahora pasa a 5,1. Ojalá continúe ese descenso, pero me parece que la inflación en estos días es algo errática y es difícil pronosticar que se trata de un descenso, bueno, que va a continuar, digamos. No necesariamente va a ser así, hay muchas razones que pueden justificar que continúe, digamos. Entre ellas, digamos, aumentos de los precios de los servicios públicos del mes de junio, aumentos de los precios de los bienes cuidados, aumento de las tasas de interés, disparada del dólar. Si estos factores no se contienen y se controlan rápidamente, pues la inflación se va a mantener en estos niveles y no podemos hablar de que continúe el descenso, digamos. Consultarle, Guillermo, para ver como el otro aspecto de la realidad, ¿por qué el registro de mayo fue menor a los meses anteriores? ¿Qué se puede decir respecto de eso? Hay precios que habían subido demasiado. Hay sectores que dejaron de aumentar sencillamente porque ya estaba demasiado agotada la capacidad de compra de los consumidores. Eso es uno de los aspectos importantes y me parece el fundamental. Pero de nuevo, te diría de que no necesariamente se trata de un descenso. Por ejemplo, es posible, me parece que los precios de los productos textiles, digamos, por ejemplo, no van a tener un gran aumento comparado con el trimestre anterior, y esto en parte se debe a que ya aumentaron todo lo posible. Lo que está poniendo un techo a los aumentos de precios es la capacidad de compra de los consumidores. Y esto es un elemento importante que explica que no puedan seguir aumentando. Guillermo, dentro de esos componentes, que bueno, entendemos que no es unicausal la inflación,
Pero ¿cuánto se puede solventar a partir de medidas técnicas, económicas que puede anunciar o no el Ministerio de Economía? ¿Y cuánto tiene que ver con lo político en cuanto a la confianza hacia el gobierno, al poder del gobierno para trazar un rumbo? ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, al ser la inflación un fenómeno tan difícil de identificar cuál es la causa que lo genera, digamos, es también difícil actuar en consonancia. Digamos que hay que enfrentar muchos frentes a la vez. Es como una guerra, con muchos frentes a la vez, y hay que enfrentar todos a la vez. Y me parece que se están enfrentando de uno en uno, digamos. Básicamente la mejor forma de parar la inflación es que aumente la producción. Eso es uno de los elementos principales y ese demora, toma su tiempo y por lo tanto no es tan rápido solucionarlo. Otro de los fenómenos que explica la inflación es la escasez de divisas, digamos, y ahí se requieren medidas bastante estructurales, cambios legislativos, y por lo tanto no es sencillo encarar todos los frentes a la vez, y esto es un mal, digamos, que afecta a todos los gobiernos por igual. Decimos los economistas que la inflación es multicausal y en parte sirve para reconocer la propia ignorancia que tiene esta poco sabia profesión, digamos. Poco sabia digo porque evidentemente no ha servido para solucionar todos los problemas. Y esto se debe en gran parte, no a que se desconozcan los problemas, sino que muchos de ellos son, como vos decís, problemas que deben resolverse políticamente, que involucran una agenda legislativa, cambios legislativos, por ejemplo, que les permitan a cualquier Estado recaudar mejor, bajar las tasas de interés pero recaudar más. En Argentina estamos en un problema de una de las grandes fuentes de inflación de Argentina es que si bien las tasas de interés, las tasas impositivas son muy altas, las tasas reales que se terminan recaudando son muy bajas. Entonces, obviamente tenemos que avanzar hacia una legislación que permita bajar las tasas nominales de interés, las teóricas, digamos, y subir las reales, porque esa es una forma, por ejemplo, con la cual el gobierno puede dejar de financiarse a través del mercado financiero, puede dejar de financiarse a través del Banco Central y consigue un financiamiento más legítimo. Claro. Y además puede juntar reservas como para tener más reservas internacionales que detengan la inflación causada por las expectativas de evaluación. Bueno, un paréntesis solamente. Qué brisa de aire fresco que un economista hable de las propias limitaciones de ese conocimiento. La ciencia, claro. La verdad, y nos corresponde a todos, a los periodistas y a todos, pero los economistas tanto tiempo han marcado caminos y no hay una mala praxis de economistas, ¿no? Pero para periodistas también la debiera haber, ¿no? Por eso, gracias por esas ideas que nos tiras. Mala praxis. Quiero consultarle a Guillermo, bueno, sobre otras cuestiones, otros indicadores, otras variables que están hablando de la economía, que a lo mejor no necesariamente tienen que ver con el escenario interno, la economía doméstica, pero consultar con qué están relacionadas, cuestión de bonos, de acciones, la disparada del dólar. ¿Qué se puede decir de ese escenario que también es noticia a esta hora? Sí, hace una semana lo que está sucediendo, digamos, los hechos son que hay una caída generalizada de las acciones argentinas, una caída de los bonos de Argentina, y esto se suma a un fenómeno global donde pasa algo parecido, por ejemplo, las criptomonedas, este activo tan atractivo para muchos y tan esotérico y azaroso o de casino para otros como yo, es algo que está siendo afectado en todo el mundo, y esto tiene que ver con las circunstancias internacionales. Se une una pandemia que cortó las cadenas de suministro y empezó a generar inflación previa a la guerra, que es acelerada por la guerra de Ucrania. Recordemos que Ucrania, al igual que Argentina, es un gran exportador de granos, sobre todo trigo, igual que Rusia. Todas las sanciones sobre Rusia y la guerra más unida a la guerra de Ucrania han generado en el mercado una expectativa de que esa oferta de trigo y de cereales de estos dos países importantes proveedores mundiales iba a caer. Lo mismo pasó con la energía. Por lo tanto, como iba a caer la oferta de estos países, pues necesariamente va a aumentar la escasez y por eso suben los precios. Así que la inflación es un fenómeno global que ha acelerado la situación y los problemas de la Argentina y los ha agravado aún más en Argentina, porque Argentina es un país exportador de alimentos y por lo tanto todo este ingreso adicional que tiene Argentina gracias a los mayores precios de los alimentos que exporta, pues se traduce en más demanda interna y por lo tanto más demanda no de todos, sino de algunos, que terminan comprando inmuebles, edificios y
o invirtiendo en capital, pues genera una inflación adicional en los países exportadores de granos. Lo mismo pasó en otros periodos de booms agrícolas. Y el mundo está en un entorno difícil, digamos. Hoy empieza una reunión, por ejemplo, en la Reserva Federal, que es el Banco Central norteamericano, que dura 2 días, y mañana el Banco Central norteamericano va a decidir si sube o no los tipos de interés. Y es muy probable que lo suba, es absolutamente probable que lo suba, porque ya lo hizo en las 2 oportunidades anteriores de este año en que se reunió. Las tasas de interés están subiendo en la Reserva Federal y van a subir en respuesta a esta acción del Banco Central norteamericano en todo el mundo. Ahora bien, ¿por qué van a subir las tasas de interés? Por esta inflación internacional. La inflación internacional, ¿con qué tiene que ver? Con la guerra, con el COVID. No tiene que ver con una conducta desopilante monetaria de los bancos centrales. No tiene que ver con eso. Y sin embargo van a subir las tasas de interés. Por lo tanto, hay más riesgo de recesión global que de inflación, porque la recesión sin duda va a retraer la demanda internacional de todo tipo de bienes. Así que no hay un buen entorno de buenos augurios en el marco internacional. Y esto sin duda afecta a lo que pasa en Argentina, porque, yendo a tu pregunta para ir al grano, digamos, ¿qué es lo que está pasando en Argentina? Sí. Pues Argentina tiene una situación de alto endeudamiento en pesos. Si bien son bonos en pesos, es muy alta la cantidad de deuda que tenemos en pesos con vencimientos a corto plazo. Y eso es un tiro al aire, digamos, es algo muy difícil de parar. Primero porque es un error pensar que al ser endeudamiento en pesos no va a generar problemas porque el Banco Central puede imprimir pesos y pagar la deuda. No es así. Primero porque tiene límites a lo que puede emitir tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y después porque por más que emitiera los pesos necesarios para cubrir sus necesidades, pues esos pesos rápidamente pueden ser comprados. Quienes compren esos bonos en pesos pueden rápidamente obtener los pesos y transformarlos en dólares y generar corridas de esa forma. Así que es un escenario muy riesgoso debido a una estrategia que tiene el gobierno de endeudarse en pesos en lugar de endeudarse con otros tipos de mecanismos, como por ejemplo financiamiento del Banco Central o aumentos de las tasas impositivas. Entonces, en este escenario hay mucha debilidad y cualquier soplo, cualquier rumor puede generar una crisis. Lo que ha pasado es básicamente eso. Hace una semana, economistas del PRO empezaron a advertir de que ellos no iban a pagar la deuda que genere en pesos este gobierno y venza durante el próximo gobierno si ellos llegan a ganar. Y eso ha quitado las aguas, sin duda, sobre esta situación de debilidad, y por lo tanto hay una especie de corrida. Todo el mundo está tratando de deshacerse de los pesos. Claro. También se puede interpretar como una movida de la banca para aumentar las tasas de interés. Aprovecharon esta circunstancia para subir las tasas de interés, que es lo que va a tener que hacer el gobierno argentino para poder mantener la deuda en pesos y no defaultear. Bueno, un pensamiento y de paso te pregunto, para ver si encontramos el medio vaso lleno que parece tan difícil, pero digo, cualquier argentino, de los que andamos a pie, ciudadano común, sin mayores propiedades ni más, piensa, escenario de guerra, Argentina exporta muchos alimentos, aumentan los precios de los alimentos, buen momento para el país, puede mejorar la situación económica. Sin embargo, parece que, cuando llueven fideos cuando llueve sopa estamos con los tenedores nosotros. ¿Cuál sería un escenario más o menos favorable para esta Argentina, en este marco que estás citando de lo que ocurre en el mundo? Pues habría que tomar medidas, sobre todo muy vinculadas a la capacidad argentina de retener los excedentes exportadores que tiene. Gran parte de las exportaciones que generamos se licúan, se van del país, no aumentan las reservas internacionales y se van por el canal de la fuga o de la evasión impositiva hacia el resto del mundo. Entonces, dada esta incapacidad de generar localmente esos recursos, de localizarlos aquí, de retenerlos aquí, de retener esta renta en origen, pues estamos en una situación de debilidad y había que avanzar por ese camino, que como te digo tiene que ver con evitar la fuga, evitar la evasión y recoger mejor y más eficientemente los impuestos. En esas circunstancias, pues todo podría cambiar, porque como bien decís, una guerra puede ser es algo dramático y una tragedia para el resto del mundo, pero para un país exportador de alimentos, pues al menos debería
redundar en este tipo de beneficios, juntar más dinero. Si ese dinero luego se redistribuye de forma de que los ciudadanos no sean afectados por los mayores precios de los alimentos, pues eso es lo que necesitamos. Bien. Si no tenemos eso, pues esta bonanza se va a traducir en bonanza para algunos y no para todos. Guillermo, gracias por tu tiempo. Que tengas buenas tardes, ha sido un placer. Gracias a ustedes. Un abrazo. Fuerte abrazo.